Vamos a ver. Estamos estudiando la parte de los multipolos, ¿verdad? En la clase anterior, creo que nos quedamos por esta parte. Estábamos describiendo lo que era el momento dipolar magnético de una espira plana, circular, y en función de ese momento calculábamos el campo magnético, ¿verdad? Pero siempre hay que tener presente, ¿verdad?, que cuando nosotros hacemos uso del desarrollo multipolar estamos haciendo aproximaciones nada más. O sea que no es un campo exacto el que estamos obteniendo, son valores aproximados, porque solo funcionan cuando el punto de campo está muy lejos. Bueno, vamos a ver ahora qué sucede cuando yo tengo una distribución de corrientes. Vamos a suponer que tenemos una fuente externa y otra fuente. Quiero decir, dos corrientes, ¿verdad? Dos sistemas. El sistema de interés, que es este, sería el 1, y la fuente externa, que es la 2. La fuente externa genera un campo magnético que va a afectar a mi sistema de interés porque debido a este flujo va a provocar una corriente inducida, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hacer aquí es averiguar cuál es la energía que tiene ese sistema de interés en medio de ese campo magnético. Bueno, entonces, como nosotros ya sabemos, ¿verdad?, cuál es la energía de un sistema cuando se encuentra en medio de una inducción magnética, eso lo sabemos, ¿verdad?, del capítulo anterior. Se escribe la energía en función de la inductancia mutua, M, pero también se puede escribir en términos del flujo, que genera 2 sobre 1, o sea, el sistema 2 en el sistema 1. Aquí el campo B sub 0 sería el campo magnético externo. Entonces, si nosotros hacemos una integración aquí, fíjense bien, lo que estamos haciendo es integrar esto. El flujo magnético es esto que ustedes ya conocen. Integramos este flujo. Aquí lo pueden ver. Aquí estamos haciendo una suma, ¿verdad? Porque estamos abarcando todas las corrientes que se encuentran. Puede haber más de una corriente. Entonces, el flujo magnético ya sabemos de qué es esto. Y también sabemos que el flujo lo podemos escribir en términos del potencial vectorial. Es lo mismo. Ambas integrales son lo mismo. De manera que la energía yo la puedo escribir también en términos del potencial vector de esta forma. Ahora bien, si nosotros consideramos aquí que la distribución es volumétrica en vez de filamental, entonces cambiamos este elemento de corriente, ¿verdad?, por J de tau. Y esta sería la energía. La energía que tiene ese sistema en medio de una inducción externa. Pero estamos considerando una corriente volumétrica, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a analizar aquí un caso especial. Vamos a decir que las fuentes externas se encuentran muy lejos del sistema y el sistema es muy pequeño, de manera que el campo magnético externo no varía en la distribución. ¿A qué se refiere esto? Supongamos de que aquí está mi sistema, el sistema externo, el sistema que genera el campo magnético B sub 0, o sea, el campo magnético externo este. Y mi sistema de interés está muy lejos. Entonces, al estar muy lejos, ¿qué sucede? Este campo magnético prácticamente va a ser constante en todo este volumen ocupado por el sistema de interés. Como se encuentra muy lejos, ¿verdad? Entonces, a lo largo de todo este volumen, el campo magnético prácticamente va a ser constante, va a valer lo mismo. Ahora, si estuviese cerca, y no, ¿verdad?, porque el campo sí sería variable. No sé si les queda claro eso, jóvenes. Entonces, con esa suposición que hacemos de que el campo magnético B no varía en ese volumen, entonces podemos sacar el campo, ¿verdad? Lo podemos sacar de la integral y nos queda esto. Esto que está entre paréntesis, ustedes ya lo conocen. Vamos a ver, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Lo que está en paréntesis, la integral de un área. Eso es S. La integral de S es el área, ¿verdad?, que es vectorial. Y la corriente multiplicada por un área es
el momento dipolar magnético. De manera que la energía magnética es igual al producto punto de el momento dipolar y la inducción magnética. Pero esta inducción es externa. Recuerden que, o sea, para ponernos en contexto, ¿verdad? Imagínense ustedes que yo tengo una corriente. Una corriente. Puede ser una corriente filamental, superficial o lo que sea. Esta es una corriente filamental en forma de circunferencia. Y esta corriente se encuentra en medio de un campo externo. Entonces yo lo que quiero calcular aquí con esto que acabamos de hacer es la energía magnética que posee esta espira, en medio de este campo externo. ¿De acuerdo? Esa energía que posee esta corriente en medio de este campo externo se calcula multiplicando el momento magnético de esta espira con la inducción externa. O sea que primero tengo que saber cuál es el momento dipolar magnético de esta espira y luego hacer el producto punto con el campo externo. Y así obtengo la energía magnética de esta espira. O sea que cuando una corriente se encuentra sumergida en un campo externo, adquiere una energía magnética. Ese es el cálculo que acabamos de hacer, ¿verdad? Bueno, entonces, como podemos ver aquí, la energía está en función del campo. Ahora, nosotros sabemos de que una fuerza se obtiene a partir del gradiente de una energía. Entonces, como esta energía está en función del campo, yo sé que si yo hago el gradiente de la energía, voy a obtener la fuerza magnética sobre esa corriente. Entonces sustituyo aquí la energía magnética como el producto punto y aquí hacemos un cálculo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esta fórmula de dónde sale? No sé si en física 100 a ustedes les enseñaron que cuando una fuerza es conservativa, siempre se puede derivar de una energía potencial. Siempre que una fuerza es conservativa o un campo es conservativo, lo podemos obtener a partir de un gradiente de energía, donde U es la energía, que puede ser energía eléctrica, energía magnética, energía potencial gravitacional. Este signo menos aparece aquí para que quede correcto el signo de la fuerza. Aquí por el momento no nos vamos a preocupar por el signo, por el momento, ¿verdad? Por el momento. Más adelante vamos a corregir eso. Bueno, entonces, veamos. Aquí vamos a hacer un cálculo para poder simplificar esto. La fuerza es el gradiente de esto que está aquí, que es un producto punto. Vamos a utilizar una identidad vectorial. La identidad vectorial para poder hacer este desarrollo es bastante larga, como pueden ver, es todo esto. Entonces, al desarrollar esto con la identidad vectorial, yo puedo ver de que muchos términos se hacen cero. ¿Por qué razón se hacen cero? Por ejemplo, este primer término es cero porque aquí tengo el rotacional de m. Como m depende de las coordenadas prima y el operador del no actúa sobre las coordenadas prima. Entonces esto es cero, estamos derivando una constante. Lo mismo sucede acá. Fíjense bien, este operador del, el rotor de B, aquí es cero porque de la misma manera asumimos de que B es constante, ¿verdad? A lo largo de todo ese circuito. Entonces estamos derivando una constante, esto es cero. Este otro término, el tercero, no es tan obvio que se hace cero. Habría que hacer el desarrollo para poder darse cuenta que esto es cero. Tenemos que hacer el producto punto de B punto nabla. Fíjense bien, ahí tengo el producto punto de B con el operador nabla. El producto punto es conmutativo, pero aquí no aplica eso.
porque aquí este no es un vector común, es un operador vectorial, de manera que no es lo mismo esto con esto. No es lo mismo, porque nabla es un vector, es un operador vectorial. Bueno, entonces, con esa identidad aplicada, solo me va a quedar el último término, este último término, miren. Bueno, entonces, continuando, M es constante, ¿verdad? No existen corrientes fuente en la posición de M. O sea, esto es cero. No existen corrientes fuentes. El operador del, las derivadas se hacen con respecto al vector de posición del dipolo, o sea, a R, que no está primado. El operador nabla actúa sobre R, no sobre R'. Entonces, solo me va a quedar este término en esa operación que acabo de hacer. Ahora bien, por costumbre, como les platicaba al inicio, F se deriva a partir del negativo del gradiente de U. Esta es la forma general de escribir una fuerza cuando es conservativa, como el negativo del gradiente de U. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a agregar un signo menos a U. No estamos haciendo nada malo. Le colocamos un signo menos a U, la energía. Por producto punto, esto es M por B sub 0 por coseno de teta. Ahora bien, la fórmula de fuerza. Tomamos en cuenta el signo menos y tomamos en cuenta el menos de la energía. De manera que aquí estamos multiplicando menos por menos y esto es positivo. De manera que no hemos cambiado nada. ¿Se dan cuenta? En la fuerza magnética sobre el dipolo, nosotros no hemos alterado nada. Todo quedó igual porque le hemos colocado un signo menos a la energía y a la fuerza. De manera que todo queda igual. Entonces, la manera en que vamos a escribir la fuerza sobre el dipolo va a ser esta, como el negativo del gradiente de U, donde U es la energía dipolar. ¿Estamos? Esto vale la pena que ustedes memoricen esta fórmula, ¿verdad? Fíjense bien. Cuando a mí me pidan calcular la fuerza sobre un dipolo magnético, yo tengo dos alternativas. Lo puedo hacer así, lo puedo hacer así también, de las dos maneras. O sea, M punto nabla multiplicado por B o el negativo del gradiente de U. Las dos formas son correctas, nos dan lo mismo a la hora de calcular la fuerza sobre un dipolo. ¿Estamos? Las dos son exactamente lo mismo. Bueno, entonces vamos a analizar ahora el tema de la energía. Esta parte es muy importante que pongan atención porque vamos a darle el sentido físico a todas estas ecuaciones. Entonces, vamos a ver. Tenemos la energía, ¿verdad? La energía es esto. ¿La energía de qué? La energía que posee un dipolo en medio de una inducción magnética. Vamos a asumir de que este campo magnético externo es uniforme, es constante. Como ustedes ven, la separación entre las líneas es la misma. Y ustedes pueden ver aquí que se encuentra un dipolo M. Esta es una corriente filamental circular que tiene un momento dipolar que apunta en esta dirección, formando un ángulo θ con el campo magnético. Entonces, vamos a analizar los puntos de equilibrio estable e inestable para lo que es la energía magnética. Cuando θ es igual a 0, coseno de 0 vale 1. Tenemos la energía mínima. El equilibrio es estable cuando la energía es mínima. Cuando θ vale pi, o sea, cuando el dipolo está antiparalelo al campo, tenemos un máximo. Tenemos un punto de equilibrio inestable. Vamos a ver, jóvenes. Cuando el dipolo está alineado con el campo magnético, el ángulo θ es 0. Tenemos una energía mínima. Equilibrio estable. Acuérdense de eso. Cuando el dipolo está antiparalelo al campo, el ángulo θ es pi.
tenemos un máximo de energía porque coseno de pi es -1 y me queda positivo esto. ¿De acuerdo? Tenemos un equilibrio inestable. Vale la pena que hagamos un repaso sobre esto del equilibrio, sobre equilibrio estable e inestable. ¿De acuerdo? Vamos a hacer eso. Se lo voy a explicar así de la manera más sencilla. ¿Qué es el equilibrio estable e inestable? Supongan que yo tengo un tazón cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba. Aquí en la cima del tazón colocamos una bolita de masa m. Lo mismo hacemos acá. En la parte más baja del tazón colocamos la misma masa m. Entonces, la pelotita en ambos casos se encuentra en equilibrio. Está en reposo. Solo que en este punto está en equilibrio inestable. Porque cualquier perturbación que yo le aplique a la pelota, o sea, cualquier pequeño roce que le apliquemos a la pelotita, la pelota va a rodar y no va a regresar a esta posición de equilibrio. En cambio, en el equilibrio estable, la pelotita está en reposo, pero si yo le aplico una perturbación pequeña, la pelota lo que va a hacer es oscilar en torno a esa posición hasta detenerse y quedar nuevamente en reposo. Por eso es equilibrio estable, porque si se le perturba, el sistema vuelve al equilibrio. En cambio, cuando es inestable, si se le perturba, el sistema nunca regresa a esa posición. Entonces, eso es lo que le sucede al dipolo. Cuando este dipolo se encuentra alineado con el campo, está en equilibrio estable. De manera que si ustedes perturban el dipolo, o sea, le aplican un pequeño movimiento a la espira solo va a vibrar, pero va a quedar otra vez en reposo. En cambio, si la espira está con el dipolo antiparalelo al campo, y si ustedes la perturban, la espira va a girar hasta quedar en el equilibrio estable. O sea, en la naturaleza siempre los objetos quieren estar en el equilibrio estable. Siempre. Siempre quieren estar en un punto estable. Por eso aquí, cuando este dipolo no se encuentra en el equilibrio estable, va a tender a girar hasta alcanzar el equilibrio estable. O sea que va a haber una rotación. Y si hay rotación, va a haber un torque. ¿De acuerdo? Entonces, analicemos esto por partes. Consideremos primero el caso donde θ es igual a 0. O sea, el dipolo. Fíjense bien, aquí estoy utilizando un dipolo ficticio. Estoy usando un dipolo ficticio. ¿Por qué ficticio? Porque solo estoy colocando la flecha. El vector. ¿De acuerdo? Entonces, la energía es mínima cuando θ es 0, porque el dipolo está alineado con el campo. Aquí se encuentra en reposo y en equilibrio estable. La energía es mínima. Es la energía más pequeña. ¿De acuerdo? Coseno de 0 vale 1. Es como cuando ustedes tienen, en el caso gravitacional, si yo tengo una pelota de masa m a una altura h del suelo y tengo una pelota m en el suelo, donde la energía potencial es 0, entonces la pelota que está en el suelo tiene la energía mínima y la pelota que está aquí a la altura h tiene una energía diferente de 0, ¿verdad? La energía potencial de esta pelota es 0, es mínima, es la más pequeña. Mientras que a medida la voy suspendiendo del suelo, va adquiriendo energía potencial. Lo mismo sucede con el dipolo, ¿verdad? Cuando el dipolo está alineado, tiene su energía más pequeña. Está en el equilibrio. No sé si tienen preguntas, jóvenes, hasta el momento. Bueno, podemos seguir. Entonces, ¿qué sucede en el otro caso? Cuando θ es igual a pi. En este caso, el dipolo es antiparalelo al campo magnético. Como ven ustedes aquí, el ángulo es 180. El coseno de 180 es -1. Menos por menos es más. Tengo una energía positiva. Esta energía es máxima, es positiva. Es el máximo valor que puede tener el dipolo cuando se encuentra antiparalelo. Cuando la energía es máxima,
vamos a tener un punto de equilibrio inestable. Imagínense que aquí está el dipolo, ¿verdad? En equilibrio inestable. El dipolo está en reposo. Pero ¿qué sucede? Si ustedes lo perturban, si le aplican una pequeña perturbación, esto va a girar hasta quedar en el equilibrio estable. Todos los objetos, como les digo, quieren estar en equilibrio estable, o sea, en el mínimo de energía. La naturaleza así es, ¿verdad? O sea, uno se pregunta por qué es así. Bueno, quién sabrá, ¿verdad? Así son las cosas. Entonces, todos los objetos tienden a estar en una posición de equilibrio estable. Bueno, ahora, ¿qué pasa en un caso particular? Si asumimos de que el ángulo es de pi medios, o sea que el dipolo se encuentra perpendicular al campo. Cuando θ es pi medios, el coseno de pi medios es 0, de manera que la energía es 0. Cuando el dipolo se encuentra perpendicular al campo, no posee energía. Pero el dipolo, lógicamente, nunca se va a encontrar en esta posición, porque siempre el momento dipolar va a tender a estar ya sea alineado con el campo, paralelo o antiparalelo. Siempre el dipolo va a estar paralelo o antiparalelo. Es difícil que un dipolo se encuentre en esta posición. No lo vamos a encontrar en la naturaleza así, porque aquí hay un torque. Recuerden que sobre el dipolo se va a ejercer un torque debido al campo. Ese torque lo va a hacer que gire. Lo va a hacer que gire hasta alcanzar la posición de equilibrio. En este gráfico se nos muestra una curva que representa la energía en función del ángulo. Fíjense bien, la energía depende del ángulo, ¿verdad? Como ustedes lo acaban de ver. Hay un signo menos. La energía es función del ángulo θ. ¿Qué sucede cuando el ángulo θ vale pi medios? La energía vale 0. ¿Qué sucede cuando el ángulo θ vale pi? La energía es máxima. Coseno de pi es menos 1, menos por menos da más. Tengo la energía máxima, positiva. ¿Qué pasa cuando el ángulo θ vale 0? Coseno de 0 vale 1 y me queda la energía mínima, la más pequeña. Entonces, este gráfico representa todos los valores que puede asumir la energía. Desde θ igual a 0 hasta θ igual a pi. Ese es el rango. Desde θ igual a 0 hasta θ igual a pi, la energía va de un mínimo hasta un máximo pasando por 0. Estos son todos los valores que puede asumir. Hay infinidad de valores para la energía. ¿De acuerdo? No sé si tienen preguntas, jóvenes. Bien, vamos a seguir. Vamos a hablar ahora sobre el torque magnético. ¿Qué pasa con el torque? Como nosotros vimos que el momento dipolar sumergido en un campo magnético externo va a tender a girar, va a tender a rotar debido a la aplicación de esa fuerza, ¿verdad? La fuerza magnética, debido al torque magnético. Entonces, el torque va a depender también del ángulo. El torque magnético sería el producto cruz del momento dipolar con el campo magnético externo. Recuerde que el torque es un vector, ¿verdad? Que se representa con tau. Entonces, si nosotros queremos de que el dipolo se encuentre en equilibrio, o sea, en reposo, tenemos que aplicar un torque externo, un torque mecánico. ¿De acuerdo? Si queremos que esté en equilibrio. Entonces, como el torque es igual a esto, usando la definición de producto cruz, m por b sub 0 por seno de θ. Fíjense bien, aquí aparece un seno. En la función de energía aparecía un coseno, aquí aparece un seno. Ahora bien, entonces, aquí pasan cosas diferentes. El torque es máximo cuando θ vale pi medios. Fíjense bien, ¿qué le pasaba a la energía cuando θ valía pi medios? La energía valía 0. Pero cuando la energía vale 0, el torque es máximo. Por eso yo les decía que cuando un dipolo se encuentra perpendicular a un campo, eso es imposible
es imposible que nosotros observemos un dipolo perpendicular a un campo porque siempre va a haber un torque que lo va a hacer girar. Y cuando se encuentra perpendicular al campo es cuando el torque es máximo, o sea que el dipolo va a pasar con su mayor velocidad cuando el ángulo es pi medios. Ahora, cuando el ángulo es 0 o pi, el torque es mínimo. Claro, eso tiene lógica porque cuando θ vale 0 o vale pi, el dipolo se encuentra en el equilibrio. Y cuando se encuentra en equilibrio, el torque es 0. No sé si eso les queda claro, jóvenes. No sé si tienen clara la idea de lo que es el torque, la energía. Bien, ¿no hay preguntas? Entonces, veamos. El propósito de la clase de hoy solamente es ver esta teoría, ¿verdad? Del torque y la energía. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver qué le sucede al torque para diferentes valores del ángulo. Cuando θ es igual a 0, el dipolo está alineado con el campo, pero el torque es nulo. Ya dijimos, cuando θ vale 0 o vale pi, o sea, cuando el dipolo está paralelo o antiparalelo al campo, el torque es 0. No hay movimiento en ese caso. No hay fuerza, no hay torque. El torque es nulo. Como pueden ver, seno de 0 es 0. ¿De acuerdo? ¿De qué manera se va a aplicar un torque? Solamente si yo perturbo el dipolo. Si yo lo perturbo. Si yo perturbo el dipolo. ¿Se acuerdan ustedes del movimiento armónico simple, ¿verdad? Que vieron en 200? ¿Qué pasaba cuando ustedes movían el resorte, el bloque del equilibrio? Había una fuerza restauradora. Aquí la fuerza restauradora es el torque magnético. El torque magnético es lo que va a hacer que este dipolo vuelva a quedar en la posición de equilibrio. ¿Estamos? Bueno, ¿qué pasa entonces cuando el ángulo es de pi medios? El torque es máximo. Aquí es cuando se va a aplicar la mayor fuerza a este dipolo, el mayor torque. De manera que cuando se encuentre perpendicular es cuando va a sentir la mayor fuerza que va a tender a llevarlo al equilibrio. Bien. Y el último caso sería cuando θ es igual a pi. En este caso el torque es nulo. Otra vez, porque se encuentra en una posición de equilibrio. Es inestable, pero es equilibrio. El seno de pi es 0. Entonces el torque vuelve a ser 0. Pero recuerden, cuando el dipolo se encuentra en equilibrio inestable, cualquier perturbación lo va a hacer que gire hasta alcanzar el equilibrio estable. ¿Estamos, jóvenes? No sé si tienen dudas hasta el momento. Si tienen preguntas, ya prácticamente con esto terminamos el capítulo 19 de el desarrollo multipolar. Con esto hemos finalizado el capítulo. Esta sería toda la teoría. Ya solo nos quedaría resolver problemas, ¿verdad? Entonces no sé si con lo visto tienen alguna pregunta. ¿Hay algún concepto que no quedó claro? Por mi parte, no le. Bien. No sé los demás. De mi parte también está bien todo. Sí, entonces fíjense, como haciendo un resumen de todo, ¿verdad? Recuerden que nosotros en este capítulo lo que vamos a hacer es calcular momentos dipolares, ¿verdad? Momentos dipolares, y con esos momentos dipolares nosotros vamos a calcular potenciales y campos magnéticos. Este es un dipolo ficticio, ¿verdad? Un dipolo magnético ficticio que es generado por una distribución de corrientes. Recuerden que en 415 es muy diferente a 321, ¿verdad? En 321 ustedes tenían momentos dipolares, momentos monopolares, momentos cuadripolares, pero aquí en 415 únicamente vamos a trabajar con el momento dipolar. Momento monopolar es 0, momento cuadripolar no lo tomamos en cuenta, no es porque sea 0, es porque son insignificantes.
¿De acuerdo? No es porque sea cero, es porque es insignificante. Bueno, entonces, nosotros obtuvimos estos resultados, ¿verdad? Esta es la manera de calcular momentos dipolares magnéticos para líneas, superficies y distribuciones volumétricas. Los tres son momentos dipolares magnéticos. El más simple de todos es el momento magnético de una espira circular, ¿verdad? Es el modelo más sencillo de analizar. Y cuando yo tengo una espira plana, yo sé que el momento dipolar lo calculo multiplicando la corriente por el área. Claro que el área tiene una dirección, ¿verdad? Porque es un área vectorial. Solo multiplico la corriente por el área. Les decía que con el momento magnético, nosotros podemos encontrar tanto el potencial y el campo. Con el momento dipolar, yo calculo el potencial dipolar. A esto se le llama el término dipolar del potencial. Este es el momento dipolar y este es el término dipolar del potencial. Y con el potencial dipolar, yo puedo calcular el campo magnético. Aquí solo tengo componente R y θ porque estábamos considerando un caso particular, ¿verdad? Donde el dipolo estaba alineado con Z. De acuerdo, la forma general de hacerlo es esta, miren. Cuando ustedes calculan M, después calculan A. Y con A, calculan B, por derivación, aplicándole el rotacional a A. Ese es el método que hacemos. ¿De acuerdo? Ese es el método. Aquí tenemos un dipolo, miren. Este es un dipolo físico. Físico porque está generado por una corriente, miren que es circular. Si solo colocamos el vector, a eso le llamamos un dipolo ficticio. Porque un dipolo puede ser provocado por una corriente volumétrica, superficial, o una corriente filamental, ¿verdad? Entonces, cuando yo solo represento a un dipolo con M, ese dipolo puede ser generado por cualquiera de estas distribuciones. Pero como no estamos haciendo referencia, entonces le llamamos dipolo ficticio. Dipolo ficticio. Mientras que este sería un dipolo real, porque yo estoy viendo la distribución que lo produce. ¿Estamos? Esas son las ideas a considerar, ¿verdad? En todo este desarrollo. Bueno, entonces la fuerza, vamos a hacer cálculos de fuerza, ¿verdad? Ustedes saben de que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los imanes? Cuando yo tengo dos imanes y acerco los imanes de tal manera que queden norte-sur y acá norte-sur, o sea, los polos opuestos se atraen, ¿verdad? Entonces, aquí va a haber una fuerza de atracción. Esa fuerza entre imanes, los imanes son dipolos. Recuerden que tener un imán es como tener un dipolo, una corriente circular, ¿verdad? Con un dipolo. O sea, cuando yo tengo dos imanes así, jóvenes, es como que yo tenga dos corrientes circulares así. Es idéntico. Estas corrientes tienen un momento dipolar así, ¿ve? Estos imanes, miren, tienen un momento dipolar. Este es el momento dipolar de estos imanes, ¿ve? Siempre el momento dipolar apunta de sur a norte. Pero miren la fuerza es de atracción. O sea que cuando yo tengo dos espiras con los momentos dipolares en la misma dirección, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se van a atraer. La fuerza es de atracción. ¿Qué sucede si los dipolos están antiparalelos? La fuerza es de repulsión. Es como que yo pusiera el imán con su norte y sur acá. Entonces, norte con norte se repele. ¿Por qué? Porque los dipolos estarían antiparalelos. Bueno, pero eso lo vamos a revisar más adelante, ¿verdad? En los problemas, ustedes van a ver por qué los imanes se atraen, cómo calcular esa fuerza, y es exactamente como trabajar con dos dipolos, ¿verdad? Trabajar con dos imanes es como trabajar con dos corrientes filamentales, o sea, dos dipolos. Es básicamente lo mismo. Bueno, en la clase de hoy nos vamos a quedar por aquí, jóvenes. Es creo que suficiente por hoy, la teoría.
Vamos a resolver problemas el día de mañana y la otra semana también. Entonces, que tengan una feliz tarde. Ingeniero, yo entré tarde, Ajá, no día. pasó listo.